¿Sí se está viendo? Sí. Sí, Ya, ok. Entonces, el tema de hoy voy a hablar un poco sobre la UTI complicada, las ITS y las infecciones de los inmunodeprimidos. ¿Ya? Anita me dijo que este tema de UTI en situaciones especiales sí iba a ir a su examen porque eso sí les iba a evaluar, entonces les traje un pequeño resumen de las cosas más importantes de esos temas, ¿ya? Bueno, igual no sé bien que si tienen preguntas o algo me pueden hacer. Preferible, díganme porque como estoy compartiendo no estoy viendo el chat. ¿Ya? Entonces, bueno, hay algunas situaciones especiales en las cuales vamos a tener una infección de vías urinarias, ¿ya? La más, como que la más grande, la más importante es una infección en un paciente que aparte usa una sonda vesical, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Como las sondas son objetos extraños, son dispositivos externos, normalmente las personas generan una colonización, ¿ya? Las bacterias aprovechan para generar un biofilm y así generar bacteriuria. No es tan común, más que nada se da en mujeres embarazadas y siempre aumenta el riesgo conforme van pasando los días. Entonces, eso es lo que va pasando. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se aísla ahí? Lo que normalmente da en infección de vías urinarias, lo que está cerca del tracto urinario, que son las enterobacterias, los enterococos, la pseudomonas y en situaciones especiales cándida. ¿Ya? ¿Qué es lo que puede pasar? Que esta bacteriuria, esta colonización, si hay una disregulación en el sistema inmune, va a generar infección y puede causar pielonefritis, prostatitis, incluso bacteremia o abscesos. ¿Ya? ¿Cómo se trata este tipo de infección de vías urinarias? Se va a usar otra sonda, es decir, se va a cambiar la sonda y se va a usar antibiótico-terapia para cubrir estas bacterias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer profilaxis para las infecciones asociadas a estas ondas? Primero, siempre hay que hacer todo limpio. Entonces, colocar todo limpio, lavarse las manos, siempre que el drenaje esté cerrado, es decir, que no haya como que conexión con el medio externo, ¿ya? Otra cosa que se hace, no sé si han puesto alguna vez una sonda, es que al final como que se infla un balón para que no se mueva, ¿ya? Hay que fijar bien la sonda para que no genere trauma y eso pueda generar alguna disrupción del epitelio y metida de bacterias donde no deben ir, ¿ya? Otra cosa es, siempre la bolsa tiene que estar abajo del catéter, nunca tiene que estar al mismo nivel, evitar a través de la sonda y nunca hay que cambiar la sonda, excepto si es que hay signos de infección, obviamente, o si hay una obstrucción definida, ¿ya? Y siempre tiene que tomar bastante líquido el paciente para que haya ese barrido natural de bacterias y no se queden estancadas. ¿Ya? Bueno, la profilaxis antibiótica solo se da en los casos en los que los pacientes tengan riesgo de bacteriuria y aparte tengan un uso de sonda de 7 a 10 días. También en los pacientes que son inmunodeprimidos por el hecho de que tienen sistemas de defensa alterados. Y si en el caso de que haya bacteriuria persistente, pese a que se haya retirado la sonda hace 2 días. Ya, ok, listo. Entonces, otro caso es la poliquistosis renal, ¿ya? Esta es una enfermedad genética que creo que ustedes sí la vieron cuando estaban en segundo, que afecta normalmente a adultos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las personas con poliquistosis necesitan trasplante renal, ¿ya? Pero estos riñones se suelen dañar, pero los riñones cuando se hace trasplante no se quitan. Los riñones se quedan en el lugar y el riñón que es nuevo se lo pone en otra zona anatómica. Ya, entonces esos riñones dañados que se quedan ahí en su lugar normal se suelen infectar y les puede dar pielonefritis o se pueden infectar sus quistes. Bueno, diagnosticarlo es difícil, así que usar una tomografía ayudada con PET también nos puede ayudar. El tratamiento es antibiótico y la duración va a ser más larga en el caso del quiste por lo que está encapsulado. Ya. Y si le das tratamiento antibiótico y sigue la fiebre, lo que hay que hacer es drenar. Eso es lo principal. ¿Ok? Bueno, de la cistitis y pielonefritis enfisematosas, esto es lo que quiero que se lleven porque esto también va al tema de inmunodeprimidos un poco, es el hecho de que se da en pacientes diabéticos, ¿ya?
Algo que es enfisematoso es básicamente una infección que tiene aparte gas. Entonces, por eso pielonefritis enfisematosa. Ya, entonces, mujeres diabéticas es la presentación clínica más común y las causas casi siempre son por E. coli y como es paciente diabético inmunodeprimido también puede estar cándida. Y los tratamientos son para la cistitis y la pielitis, antibióticos y para la pielonefritis es drenaje de ese material. ¿Ya? Bueno, ya y aquí tenemos otros. Ya, me voy a enfocar más que nada en el absceso intrarrenal y perinéfrico, porque esto me acuerdo que Anita sí suele preguntarles. Hay dos tipos de abscesos, ¿ya? El secundario de la pielonefritis, que se da por estos factores de riesgo, la diabetes, aparte de tener un cálculo y la poliquistosis que ya les comenté, y la causa es las causas de pielonefritis, es decir, E. coli o una enterobacteria. Y este absceso puede estar en cualquier parte, en la corteza o en la médula. En cambio, cuando es por bacteremia, la causa más común es por Staphylococcus aureus, ¿ya? Y aquí son más que nada corticales. Lo difícil del absceso perinéfrico es el hecho de que no tiene tanta clínica de pielonefritis, por lo que no es el cuadro principal del paciente, ¿ya? Entonces, cuando tengan casos de pielonefritis que no responden, una masa lumbar dolorosa o una fiebre que no tiene ningún foco, las causas más comunes suelen ser renales. Entonces, por ahí puede ir el asunto y puede ser un absceso. Ok, el tratamiento, si es que es menos de 3 centímetros el absceso, le das antibiótico y si es más de 3 centímetros, le das drenaje quirúrgico. ¿Ya? Ahora, la bacteriuria asintomática. ¿Cómo se diagnostica una bacteriuria asintomática? Es tener en chorro medio más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por ml, ¿ya? Pero que no tenga síntomas. ¿Ya? ¿Por qué no se trata la bacteriuria asintomática? Porque si uno trata algo que no está causando como tal una infección, lo que va a causar es que no se, lo que va a causar es que no, lo que va a pasar es que primero vas a generar una bacteria súper resistente, ¿ya? Y después cuando cause patología, si es que la causa, va a ser muy difícil de tratar. Y por eso solo se va a tratar en tres lugares, en tres casos específicos, que son los casos en los cuales hay mayor riesgo de que esa bacteria se vaya para el riñón y cause pielonefritis, que es el hecho del embarazo, ya pacientes con intervención urológica y receptores de trasplante renal. ¿Ya? Importante cuáles son los antibióticos que no se tienen que usar en embarazo porque pueden causar malformaciones, que son el trimetoprim sulfa y la nitrofurantoína en el primer o tercer trimestre. ¿Ya? En este caso se puede usar amoxicilina, betalactámicos en general o también fosfomicina. ¿Ya? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Si no, voy a explicar un poco sobre la UTI complicada porque este tema sí es como que a Anita le gusta preguntar bastante. Igual, si no, todo bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es una UTI complicada? Es una infección que afecta al parénquima renal o la vejiga cuando ésta tiene manifestaciones de complicación, es decir, de síntomas sistémicos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Sí, dime, Francisco. Una pregunta, perdón. En las Sí. situaciones especiales, obviamente excluyendo a las embarazadas, que es un tratamiento específico, ¿el Ajá. tratamiento sería el mismo que la UTI complicada o sería el mismo que la UTI no complicada? En el caso de bacteriuria sintomática sería el mismo que una UTI no complicada, es decir, tratas como una cistitis. Ya, y en el resto se trata como complicada. Sí. Pero tienen ya indicación, en los casos especiales me estás comentando. Sí, o sea, lo primero O que sea, los casos especiales es que solo allá. mencionabas, por ejemplo, puedes regresar, perdón. Sí, sí, sí. Verás, por ejemplo, ahí es, o sea, solo el tratamiento es, por ejemplo, dice solo antibióticos. Entonces a lo que voy es caso por caso En estos casos son o es, caso por caso. Porque, por ejemplo, yo qué sé, si el paciente no tiene una pielonefritis previa y la causa es un aureus, no usas los mismos antibióticos para cubrir un aureus que una E. coli, ¿me explico? O sea, por eso sí, les puse solo en ese caso sí. antibióticos. Ajá. Ya, Por eso, ya, no, listo. no como que tienen que personalizarle tanto, porque esto ya es más de especialidad, pero para que tengan una idea de cuáles son como que las causas, nada más. O sea, más, si es que, por ejemplo, nos pregunta algo, sería más basarnos probablemente nos diga el patógeno que lo causa. Ajá, sí. Ya.
o cuál es la Listo. vía de diseminación de esta bacteria, en este caso. Ya, ¿Sí? ya. Gracias. Ya, ok. Entonces, ya, entonces la UTI complicada, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las mismas que tiene una cistitis, es decir, poliuria, polaquiuria y disuria, el tenesmo vesical y todas esas cosas, pero se asocian síntomas sistémicos, es decir, la fiebre, escalofríos, fatiga marcada, la puño percusión positiva, ¿ya? Y en los pacientes diabéticos también, aparte de todas estas cosas, puede causarles, como ya dije hace un rato, pielonefritis enfisematosa y necrosis papilar. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico de una UTI complicada como tal es clínico, ¿ya? Y son tres escenarios posibles. Es los síntomas de cistitis más fiebre, escalofríos o alteración mental. ¿Ya? Otra es puño percusión positiva más piuria y bacteriuria sin necesidad de fiebre. Y la última es que el paciente esté con fiebre o esté séptico, tenga piuria y bacteriuria, pero que no tenga síntomas, porque esto también puede pasar. Esto es normalmente algo que se llama fiebre sin un foco específico. Ya, en este caso hay que hacer un diagnóstico de exclusión, es decir, tenemos que ver cuáles son todas las causas posibles de una fiebre en un paciente y si ya estamos descartando esas cosas, podemos decir, ok, tiene esto, puede ser una pielonefritis, puede ser una UTI complicada, porque ya no se me ocurre nada más. ¿Ya? Entonces, siempre, pese a que ya tengamos el diagnóstico clínico, tenemos que hacer un urocultivo porque necesitamos saber qué bacteria es y aparte a qué es sensible. Un chorro medio, siempre va a ser 10 a la 5 unidades formadoras colonia en mujeres y 10 a la 4 en hombres. Ok, con sonda vesical suele ser 10 a la 3 y con punción suprapúbica 10 a la 1 porque en la vejiga no debería existir bacterias. Estos números suelen cambiar un poquito, pero más o menos para que se den una idea de que mientras menos invasivo sea un proceso, es más contaminable. Por eso es que necesitas más bacterias para diagnosticarlo. Bueno, ahora, aquí están algunas de las cosas que van a tener que utilizar para como que ver si mi paciente necesita terapia hospitalaria o ambulatoria. Ya, en los casos clínicos que vayan a leer, aquí están todas estas cosas que tienen que ir a buscar en el paciente. Y es importante porque yo creo que eso sí va a estar. Entonces, por ejemplo, si un paciente está séptico, no lo voy a mandar a la casa. Si tiene una enfermedad crítica por alguna comorbilidad, tampoco. Ya, algo, fiebre persistentemente alta, específicamente esa temperatura, ya es suficiente para hospitalizar. Ya. Síntomas sistémicos ya marcados también es relativo, pero puede usarse. Ya, si un paciente no puede hidratarse oralmente o no va a tomar la medicación, lo voy a tratar ahí mismo porque probablemente se me va a morir. Ya, una paciente embarazada porque es un manejo difícil, pacientes que tengan mala adherencia porque yo sé que no se va a tomar las cosas en la casa y en el caso de que tenga sospecha de obstrucción de tracto urinario porque ahí ya toca hacer intervenciones y ajá, eso no se puede resolver solo. Bueno, entonces, una vez que vemos que mi paciente no tiene ninguna de estas cosas, es decir, mi paciente puede ser tratado ambulatoriamente, ¿ya? Y ya definimos que es una UTI complicada con las cosas que les dije de las definiciones, vamos a hacerle urocultivo primero, siempre urocultivo, ¿ya? Si es decir, si solo nos presentan el caso clínico de un paciente que viene con una UTI complicada y les preguntan cuál es el siguiente mejor paso a seguir, si el diagnóstico no está completo, la respuesta va a ser hacer un urocultivo. Y después podemos seguir a los antibióticos, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos urocultivo, nos vamos a hacer la pregunta de que si mi paciente tiene un factor de riesgo para una MDR, ¿ya? ¿Qué son MDRs? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Siempre que sea MDR, tenemos que pensar en los últimos 3 meses. Verán, si hay un caso clínico que les dice que hay un paciente hace 5 meses, que un paciente hace 4 meses, eso ya no llega a ser tan relevante. Tienen que ser específicamente 3. Entonces, un urocultivo pasado de una bacteria MDR, esa es una. O que hayas tenido una pseudomonas resistente a fluoroquinolonas. Haber estado hospitalizado. Haber usado un antibiótico de amplio espectro en algún lugar, como ya sea fluoroquinolona, trimetoprim o cefalosporinas de tercera para arriba, y haber viajado a lugares del mundo donde hayan altas tasas de MDRs. Ahí están algunos países que pueden ir a revisar. Eso siempre se tiene que preguntar. ¿Hay riesgo de MDR o no hay riesgo de MDR? ¿Ya?
Si la respuesta es que no, hay que preguntarnos, ¿existe alguna contraindicación para fluoroquinolonas? Es decir, alergia o interacción con alguna otra droga. La respuesta es, ok, vamos a preguntarnos si mi paciente tiene fármacos que prolongan el QT. Aquí les tengo algunos ejemplos de algunos fármacos que pueden alterar, que pueden prolongar el QT, ¿ya? Verán, si mi paciente tiene 1000 y un fármacos que prolongan el QT, no le vayan a dar una fluoroquinolona porque el paciente le va a dar una taquicardia ventricular polimórfica y se puede llegar a morir, ¿ya? Entonces eso es principal. Una vez que vean que no use ninguna de estas cosas, pregúntense, ¿tiene o no la comunidad una tasa de resistencia a fluoroquinolonas más del 10%? Si la respuesta es que no, le podemos dar una fluoroquinolona porque no hay riesgo de que la infección se complique. Si la respuesta es que sí, podemos hacer algo. Podemos usar ceftriaxona una vez seguido de ciprolevo o también podemos usar algunas otras opciones, ertapenem o gentamicina más tobra. Es decir, cualquiera de esas cuatro opciones se da una vez seguido de fluoroquinolona si es que la tasa de resistencia de fluoroquinolonas es más del 10%. Ahora, si mi paciente tiene contraindicación de fluoroquinolona por alguna de las causas que les estoy comentando, hacemos algo parecido, ¿ya? Les damos una dosis de alguno de estos cuatro, que son ceftriaxona, ertapenem, genta o tobra, y después seguimos con otro agente que no sea fluoroquinolona, como trimetoprim, amoxiclav, cefadroxil o cefpodoxima, ¿ya? Esas son las opciones. Esto sí, repásense bien porque el ejercicio que Anita me dijo que quiere como que hacer con ustedes es el hecho de que sepan identificar, ok, mi paciente puede o no puede recibir esto y cuáles son las opciones de terapia más adecuadas. Ya, bueno, esto es otra cosa. Ok, ahora vamos al otro lado. En el caso de que mi paciente sí tiene riesgo de una MDR. En el caso de que tenga riesgo de MDR, hay que preguntarse lo mismo, si tiene o no tiene riesgo de no poder usar de que tenga una contraindicación de usar fluoroquinolonas o que tenga alta tasa de resistencia. Si la respuesta es que no, podemos hacer esto. Ertapenem intramuscular una dosis seguido de ciprolevo. Y si tiene alto riesgo de resistencia para fluoroquinolonas o tiene contraindicadas las fluoroquinolonas, le damos ertapenem una dosis diaria hasta que nos llegue el cultivo porque no tenemos nada más que hacer. Entonces, esas son como que las opciones de tratamiento para la terapia ambulatoria. ¿Ya? Ahora, ahora digamos que es el caso de un paciente que sí tiene algunas de las indicaciones hospitalarias que les puse al principio. Y aparte tenemos la sospecha clínica, el diagnóstico clínico de una UTI complicada. Entonces, primero, urocultivo. Ya. De ahí, ¿mi paciente se muere o no se muere? Y aparte, ¿tiene o no tiene signos de obstrucción urinaria? Si la respuesta es que no, ¿ya? Hay que preguntarnos si tiene riesgo de MDR, igualito que en el otro caso. ¿Ya? Si en el caso de que no tenga riesgo de MDR, le podemos dar ceftriaxona, así, 1 gramo cada 24 horas, suficiente. O en el caso que tenga alergia o que esté contraindicada una cefalosporina, podemos dar ciprolevo igual parenteral. ¿Ya? En el caso de que sí tenga riesgo para MDR, podemos dar cefepime, piperacilina taxobactam, meropenem o imipenem. ¿Ya? La razón por la cual escogemos uno u otro es individualizado al paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que es epiléptico, no le voy a dar imipenem por- y el paciente no está controlado su epilepsia, no le voy a dar imipenem porque lo voy a hacer convulsionar en ese rato, porque baja el umbral convulsivo. En cambio, ahí, si estoy dudando entre imi y mero, podría usar mero como una mejor opción, ¿ya? Ahora, en el caso de que mi paciente sí se esté muriendo o tenga un signo de obstrucción clara, lo que hay que hacer es preguntarnos si la tasa de organismos BLE positivos es alta o baja en el lugar donde lo voy a tratar o donde vive el paciente. Si la respuesta es que no, podemos tratarlo con meropenem o imipenem asociado a vancomicina. Si la respuesta es que sí es baja la tasa, hay que preguntarnos si hay riesgo de MR y lo mismo que abajo, ¿ya? Esto pueden ir a leerlo, es algo que tienen como que paso por paso, que mi paciente tiene esto, se está muriendo, la tasa de BLE es baja,
Entonces veo si tiene MDR y ahí escojo dependiendo qué es lo mejor. ¿Ya? Ahora, aquí están en una tablita más grande cuáles son los factores de riesgo para MDR, que es lo mismo que ya les expliqué, pero lo pueden ir a leer para que lo tengan más fácil. Ya, eso. Ahora, ITS. Las ITS como tal es un tema bastante extenso, pero con Anita igual se han enfocado más en la clase con las primeras que están puestas aquí, una que otra no, ¿ya? Pero las más comunes son el gonococo, la clamidia, el treponema pallidum, el Haemophilus ducreyi, los micoplasmas y también el herpes. Ya. Aquí están los síndromes clínicos asociados y una cosa que Anita sí siempre solía preguntar y a nosotros incluso nos preguntó cuando vimos infecto es cuál es la causa de molusco contagioso. La respuesta es poxvirus. ¿Ya? Eso es algo que fue pregunta directa para nosotros. ¿Ya? Entonces aquí pueden leer como que cuáles son los patógenos y a qué se asocian para que lo tengan en cuenta. Ahora, úlcera genital. La úlcera genital como tal, como ya les dije a algunos en una clase, hay que preguntarnos si la úlcera duele o no duele, y si son múltiples o si es solo una, ¿ya? Si es única y no duele, la causa principal de eso es sífilis, ¿ya? Solo sífilis. Si duele, puede ser, si es aguda, puede ser por un trauma, o si es crónica, puede ser ya cáncer, ¿ya? En el caso de que sean múltiples, pueden ser dolorosas y no dolorosas. Las dolorosas suelen ser chancroide, también puede ser virus del herpes simple, ¿ya? Y si son no dolorosas y son crónicas, puede ser granuloma inguinal y eso es causado por Klebsiella granulomatosis. Ok, algo importante que también pasa con estas cosas para que se acuerden, una mnemotecnia, es que el Haemophilus ducreyi, la úlcera causada por Haemophilus ducreyi, sí duele, ¿ya? Por eso incluso está en su nombre, si lo piensan en inglés, es Ducray, ¿ya? Sí, porque duele, porque a la gente sí llora por esa úlcera. Entonces, Haemophilus ducreyi sí duele. Esa es otra cosa que también para que tengan en cuenta. Ya. Bueno, ahí están las cosas importantes, pero lo importante es, sífilis es una y no duele. El herpes son múltiples y sí duelen. Ya, el linfogranuloma venéreo causado por Clamidia trachomatis L1, L2, L3, esas no duelen. Sí, dime. Una pregunta, Bueno, ¿crees que es importante sabernos los días de incubación? no, esto les puse por si acaso quieran como que diferenciar, pero las cosas más importantes en los casos clínicos son el número y el dolor, ¿ya? Los días de incubación yo no me enfocaría mucho. Esta tablita simplemente les puse por si quieren como que diferenciarles bastante bien, pero solo en el caso de si son únicas o múltiples, si duelen o no duelen y cuáles se asocian o no a linfadenopatía, porque eso también suelen ser los casos clínicos de estas cosas. Eso creo que sería lo más importante. Eso sería como que lo importante. Sífilis no duele, es una. Herpes múltiples y duele bastante. Infogranuloma venéreo no duele, ¿ya? Y aparte tiene linfadenopatía asociada. El chancroide sí duele bastante. Y el linfogranuloma inguinal raramente duele. ¿Ok? Bueno, esto es lo que ya les expliqué. Y otra cosa que Anita también les hizo bastante hincapié en la clase es el hecho de que las que suelen formar bubones son el Haemophilus ducreyi y el linfogranuloma venéreo. ¿Ya? Mucha gente en los quizzes solía equivocarse y ponía otras cosas, pero esas son las únicas dos que causan bubón. ¿Ya? Bueno, este algoritmo básicamente les resumo es lo que ya les dije, o sea, preguntarse si la úlcera duele o no duele, y en el caso de que no duela, hay que hacer todo un enfoque a buscar si el paciente tiene o no tiene sífilis y si mi paciente tiene alto riesgo para sífilis. Si mi paciente tiene alto riesgo para sífilis, que es decir, tener sexo con hombres que tienen sexo con otros hombres, eh, cambiar dinero por drogas o dinero por sexo, cosas así, normalmente tratamos empíricamente la sífilis. ¿Ya? No es necesario como que estar esperando el resultado, simplemente la tratamos con penicilina G y esperamos mientras los resultados. ¿Ya? Pero ese es el enfoque. Y si el caso clínico nos lleva a una úlcera que no duele, pero sabemos que sífilis no es la mejor opción,
podemos estar pensando en el diferencial con linfogranuloma venéreo, porque es otra úlcera que tampoco duele. ¿Ya? Eso suele ser como que el diferencial que siempre hay que hacer. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que hay como que para todas estas patologías? El herpes simple, la terapia que se va a usar es aciclovir. ¿Ya? Las dosis no importa porque no les preguntamos dosis, porque eso no tienen que saber. La Neisseria gonorrhoeae, o sea, es decir, el gonococo, la respuesta es, para el tratamiento de esta cosa, es ceftriaxona intramuscular. ¿Ya? Todas las otras no gonocócicas, que son clamidia, micoplasma, ureaplasma, casi todas se tratan parecido y se les puede dar doxiciclina por vía oral. Y para la terapia de treponema pallidum pallidum, es decir, sífilis, se da penicilina G benzatínica intramuscular, normalmente una dosis es que está en etapas tempranas. En el caso de, ay, no sé por qué aquí se me fue mal, pero doxiciclina es una alternativa, pero en embarazada hay que tener cuidado ya, no se da en embarazo, esto ya le voy a corregir. Y la alergia, si hay alergia a penicilina y hay embarazo, perdón, ahí me confundí, hay que hacer desensibilización y dar penicilina. Ya le voy a cambiar eso porque me confundí haciéndole, sorry. Pero si está embarazada, no le puedes dar doxi. No hay opción. El bebé sale mal. Solo le das desensibilización para la penicilina. Ok, la sífilis. Yo creo que de sífilis lo importante es que sepan identificar cuál es la primaria, cuál es la secundaria y cuál es la terciaria, porque las manifestaciones clínicas son bastante importantes para ver cómo diagnosticamos y tratamos a mi paciente. La sífilis primaria es fácil, es solamente un chancro, es decir, una úlcera solitaria elevada que es firme, tiene bordes indurados y una base lisa, ¿ya? Y se resuelve solita y no deja cicatriz, por lo que está súper superficial, no deja cicatriz. Y aparte relaciona a linfadenopatía regional, a diferencia de la secundaria que yo les voy a decir. Ya, la secundaria, en cambio, ya pasó el chancro, se curó. 2 a 12 semanas después del chancro aparece la sífilis secundaria, es decir, un rash de tronco y extremidad que no respeta manos y pies, es decir, va por todo el tronco o sea, va por todo el cuerpo, sin contar el cuello y la cabeza. Ahí ya no molesta, ¿ya? Y también se acompaña de síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, malestar general, cefalea y todas esas cosas. Y también tiene condiloma lata. El condiloma lata es como unas lesiones que son hipopigmentadas, normalmente blanquecinas, que suelen estar en la parte genital. ¿Ya? La sífilis latente como tal, como una definición, es un paciente que tiene sífilis porque está seropositivo, no tiene síntomas y puede este paciente resolver solo, reactivar la enfermedad o que progrese a sífilis terciaria. ¿Ya? Y ahora, la sífilis terciaria es todo lo que tiene que ver con la parte neurológica y cardiovascular de la afectación del treponema pallidum. Al treponema pallidum le gusta irse a inflamar a los vasos sanguíneos que rodean a los vasos sanguíneos, es decir, a la vasa vasorum, que son esos vasitos que están en la parte externa de los vasos grandes, como la aorta, por ejemplo, que es la que suele afectar bastante. Entonces causan una endarteritis obliterante y por ende causan aortitis por la inflamación y aparte aneurismas de la parte ascendente de la aorta. ¿Ya? La parte de la neurosífilis, el treponema también se mete en meninges y lo que pues, son años y años de inflamación que causan daño en las columnas dorsales y por eso tenemos tabes dorsalis, que es básicamente un defecto en la percepción, en la propiocepción y en la vibración del paciente. Es decir, mi paciente no va a tener equilibrio muy bueno, va a tener parestesias y aparte va a tener Romberg positivo, es decir, se va a ir para un lado o para el otro, porque es un problema de la médula. Ya, las pupilas de Ari Robertson, que va a tener un reflejo pupilar ausente, y la miosis solo se va a dar de manera consensuada o cuando se haga el reflejo de acomodación, por lo que los pares craneales no se afectan tan completamente, sino que más que nada es un problema del mesencéfalo que se afecta. Entonces, ahí por eso se da este problema de la aferencia y la eferencia. Ya. Y aparte, las gumas que suelen ser, ya, la sífilis, aparte de la tuberculosis, que no es la única, hay varias bacterias. El Treponema pallidum es una bacteria que causa necrosis gaseosa. Entonces va a generar como unos nódulos que van a ser básicamente Treponema pallidum ahí metido, con macrófagos epiteloides, con células ahí,
con macrófagos multinucleados y un montón de células inflamatorias, ¿ya? Y linfocitos alrededor. Esos son los gumas. Son lesiones de necrosis gaseosa de treponema pálido, ¿ya? Algo importante de la sífilis terciaria en general es que esta sífilis no es contagiosa, ¿ya? La primaria y la secundaria sí lo son, pero la terciaria no lo es, ¿ya? Y la mejor terapia, la mejor forma de diagnosticar la sífilis terciaria es con pruebas no treponémicas, específicamente el BDRL. Ya, esto también me acuerdo porque me acuerdo que me equivoqué en esta pregunta cuando tuvimos este examen con Anita. El paciente con sífilis terciaria se lo diagnostica con BDRL. Es la mejor manera, ¿ya? Ok, lo de las diluciones lo tengo aquí simplemente para explicar que mientras más pequeña la dilución, más positivo es. Ya, si es que sale positivo, porque quiere decir que cogiste una gotita de tu muestra que estás investigando en este paciente y la metiste poco más en 1 litro de agua y aún así había tantos anticuerpos contra estas cosas no treponémicas que salió positivo, ¿ya? Porque hay tanta cantidad de anticuerpos que aunque tú le pongas una cantidad mínima de muestra, sale positivo en una dilución súper chiquita. A eso se refiere lo de las diluciones, ¿ya? Si alguien tiene una duda o algo, me avisa. Ok, ahora, ¿qué es lo importante de esto, de esta curva? Porque esta curva es bien importante cuando vayan a responder las preguntas. Las pruebas no treponémicas son pruebas que van a generar una inmunidad temporal, ¿ya? ¿Por qué? Porque los anticuerpos que se forman son cuando hay signos activos de infección, ¿ya? Entonces, hay infección de la bacteria, se activan los anticuerpos contra lecitina, las otras que dijo Anita, lecitina, cardiolipina y la otra, creo que era colesterol, aumentan, ¿ya? Aumentan su concentración por lo que hay inflamación por destrucción de bacterias. Y cuando ya no hay inflamación por destrucción de bacterias y por destrucción de tejidos, esos anticuerpos bajan su concentración, ¿ya? Entonces, para diagnosticar a un paciente con enfermedad activa, se usa el BDRL porque es o el RPR o el que tú quieras, porque es un signo de infección activa. En cambio, una vez que un paciente se infecta del treponema pallidum, va a tener y se generan anticuerpos específicos contra el treponema pallidum, en este caso los de las pruebas treponémicas, esos anticuerpos se van a quedar presentes de por vida, porque una vez que el cuerpo ya sabe quién es el treponema, no se va a olvidar. ¿Ya? La única razón en la cual las pruebas treponémicas no se hagan positivas nunca es el hecho de que tú, en las primeras semanas, es decir, antes de que comience el desarrollo de los anticuerpos, tú trates, porque ahí la inmunidad adaptativa no va a generar generación de anticuerpos, valga la redundancia. Entonces eso, infección activa, BDRL, y en este caso una aproximación inicial o ver si mi paciente ha tenido antes un sífilis, puedes usar las treponémicas. ¿Ya? Ahora, pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas son estas que les tengo aquí, pero las más mencionadas son el FTABS y el TTPA. ¿Ya? Esas son las que normalmente se usan, pero esas son todas las que existen. Entonces, podemos hacer nuestro screening si no sabemos, en mi paciente que nunca ha tenido, espérenme un momento, en mi paciente que nunca ha tenido una infección por treponema, podemos usar cualquiera de las dos, así que podemos empezar con una treponémica. Si la treponémica no es reactiva, puede ser que esté en la fase de latencia donde les expliqué que todavía no se forman los anticuerpos, o puede ser que mi paciente no tenga sífilis, ¿ya? Pero si salen positivas, eso quiere decir, ok, mi paciente tiene sífilis ahorita o pudo haber tenido en el pasado, entonces tengo que confirmar, ¿mi paciente ha tenido o no ha tenido sífilis antes? Si la respuesta es que no ha tenido sífilis antes, ya tenemos que hacer una prueba treponémica. No treponémica, perdón. Una no treponémica. ¿Por qué? Porque la no treponémica lo que va a hacer es generar respuestas de anticuerpos para ver si tiene una infección activa en este rato. Entonces, si empiezo con una treponémica y sale reactiva, hago una no treponémica para ver si es enfermedad actual. Y si sale reactiva la no treponémica, quiere decir, ok, mi paciente en este rato tiene sífilis y lo tengo que tratar para sífilis. ¿Ya? Ahora, ahora vamos al caso de que mi paciente no ha sido tratado para sífilis y
y nunca ha tenido sífilis. Ya, podemos empezar con una no treponémica. ¿Ya? Si hacemos una no treponémica, y sale negativa, eso quiere decir que mi paciente no ha tenido, no tiene en este momento una sífilis activa. Pero igualmente podemos hacer una treponémica para confirmar si tiene o no tiene, porque puede estar en una fase latente de la sífilis. Y la respuesta es que la treponémica sale negativa y la no treponémica sale negativa y al paciente no tiene sífilis y nunca ha tenido sífilis. Ahora, si mi paciente en este rato tiene la treponémica positiva y aparte le haces una no treponémica positiva y le haces una treponémica positiva, quiere decir, ok, mi paciente tiene infección activa y lo vamos a tratar. Los dos lados llegan al mismo lugar. Es decir, por un lado vemos si mi paciente alguna vez ha tenido sífilis y en este caso si tiene una infección activa de sífilis y por el otro lado tiene un paciente una infección activa por sífilis y si la tiene, veamos, confirmemos que es sífilis de verdad y la vamos a tratar. Ya. Igualmente, los algoritmos los pueden revisar. Yo creo que esta parte de saberse las dosis y que la sífilis temprana y tardía es un poco específico, pero lo que yo quiero que se lleven es que la sífilis en su etapa primaria y secundaria se puede tratar con una sola dosis de penicilina G benzatínica intramuscular. Solo en el caso de que llegue a tratarse de una sífilis terciaria, que es un caso más raro, ya se tiene que dar una vez por 3 semanas. Ya, y en el caso de neurosífilis cambia el tratamiento porque ya no damos penicilina G benzatínica, sino que damos penicilina G acuosa. De ahí ya es un manejo diferente. Pero lo que ya les dije hace un momento, que ya les voy a cambiar en las diapos, es, mi paciente tiene sífilis, le tratamos con penicilina. Si está embarazada, le tratamos, la desensibilizamos y, bueno, la podemos tratar normal. Si es que tiene alergia y está embarazada, desensibilizamos y tratamos. Y si mi paciente tiene alergia y no está embarazada o no está, bueno, o es hombre, vamos a tratar con doxi. Ya. Esto ya les expliqué. Ya, ahora, uretritis. Sorry que sea bastante largo, pero este examen tiene bastantes temas comparado al anterior. Bueno, la uretritis. La definición es inflamación de la uretra con secreción y molestias urinarias. La clasificación más importante, gonocócica versus no gonocócica. La gonocócica es por Neisseria gonorrhoeae, causa sintomatología bastantes veces y es purulenta y es rápida, es decir, en una semana ya tiene síntomas. La no gonocócica es causada por las otras bacterias que decía el libro, es decir, Clamidia, Trachomatis DKA, ¿ya? A diferencia del linfogranuloma, que esa es por el L1 a L3. Esto sí tienen que saber porque esto es bastante preguntado en todos los exámenes. Mico, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomona vaginalis y todas estas otras bacterias, incluso el virus del herpes simple puede estar relacionado a la uretritis no gonocócica. Esta puede ser más asintomática y se demora un poco más en incubarse, ya son semanas, versus la otra que son días. Ya. Ahora, aquí les traje como que un resumen de cómo sospechar, cómo diagnosticar y cómo tratar. Ok. Primero, tiene que haber supuración uretral, más de 2 polimorfos nucleares por campo en la secreción. Si eso pasa, ok, mi paciente tiene uretritis. Ahora tengo que buscar qué le está causando la uretritis. Puedo hacer un gram rápido, entonces en el gram que voy a buscar, diplococos gram negativos intracelulares. Esto específicamente es para gonococo, ¿ya? En los polimorfos, es decir, voy a ver glóbulos, voy a ver neutrófilos con dos puntitos adentro. Eso quiere decir lo de los buscar diplococos, ¿ya? Si eso sale positivo, ok, vamos a hacer cultivo porque hay que ver a qué es sensible esta bacteria y podemos incluso hacer un NAT, que es una prueba de ácidos nucleicos. Y tratas el gonococo, que es con ceftriaxona. Ahora, en el caso de que el gram salga de negativo, porque puede ser otro tipo de bacterias, vamos a hacer NAT para las bacterias más comunes, que son Clamidia trachomatis y Mycoplasma genitalium. ¿Por qué se hace NAT y por qué salió negativo el gram? Por el hecho de que estas bacterias de aquí abajo suelen ser intracelulares, entonces no se van a ver, ¿ya? No va a salir nada. Esto también es importante. Si un caso clínico les grita que es uretritis y les dice que no se encuentran bacterias, es porque probablemente sea una bacteria intracelular. Entonces, eso es como que la agente causal más probable. Ahora, si sale el NAT positivo para cualquiera de estas dos, tratas con doxiciclina porque ese es el tratamiento para las no gonocócicas. Ya, eso.
Ese es el tema de uretritis. Y ahora, el tema de infección de inmunodeprimidos. Yo opino que no deberían estresarse tanto por este tema porque este es un tema que es bastante complejo, ya Anita se los ha dicho bastante, yo también pienso esto, pero les voy a dar, les tengo aquí unos resúmenes de las cosas que considero más importantes porque hay de verdad unas bacterias que nunca en la vida habíamos leído y casi nunca las van a ver en su vida, entonces no es necesario que se las sepan. Pero bueno, aquí están las tablitas que pueden ir a leer, pero en resumen general, son, son las bacterias que ya hemos visto en otros temas y son bacterias que normalmente están por ahí. Por ejemplo, si mi paciente tiene una sonda urinaria, lo más común es que las enterobacterias o los enterococos o la pseudomonas estén por ahí molestando. ¿Ya? Y en el caso de que mi paciente esté inmunodeprimido, aquí aparece la cándida. O sea, uno piensa en inmunodeprimido, siempre va a estar la cándida por ahí metida molestando. ¿Ya? Aparte de las bacterias que ya suelen estar. Si ves, por ejemplo, aquí está cándida, aquí está cándida, así. Aparte de las bacterias que ya están. Por ejemplo, intravascular, lo que está en la piel son los estafilococos, entonces, ajá, esos son como que las cosas más importantes. Ya, ahora, hay algunos casos que son los casos que específicamente Anita les dijo que son importantes, y son algunos, ya les voy a decir como que poco a poco. Primero la diabetes. A ver, lo que pasa con la diabetes son algunas cosas. Mi paciente se le dañan los nervios y por ende no le duele. Ya, entonces mi paciente se hace una herida chiquita y como no le duele, está pisa, 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 la herida se hace más grande y se rompen las barreras físicas de nuestro cuerpo, la inmunidad innata. Ya, entonces eso puede hacer que entren patógenos más fáciles. Igualmente la misma diabetes va a generar que haya alteración de la quimiotaxis, de la fagocitosis y todas estas cosas de todos los glóbulos blancos. Es decir, todos los glóbulos blancos van a estar defectuosos en todas sus funciones. En especial también la actividad citotóxica de los linfocitos T y va a generar una deficiencia de la producción de anticuerpos por las células B. ¿Ok? ¿Cuáles son las infecciones y los patógenos? Bueno, en los pacientes que tienen diabetes va a haber mucho más estafilococcus aureus en la nariz viviendo que la persona normal. ¿Ok? Y va a tener las mismas infecciones que cualquier otro paciente puede tener. Por ejemplo, las infecciones de partes blandas por el hecho que les dije que no sienten nada y se les hace pedazos los pies, son las lesiones de partes blandas, ¿ya? ¿Qué afecta? Los patógenos beta hemolíticos. ¿Cuáles son los tres más comunes? Staphylococcus aureus, el piógenes y el agalactiae. ¿Ya? Esos son los tres que más afectan. Ya, ahora, la otitis externa maligna, esto se los pongo en negritas porque esto siempre preguntan, así es una otitis que está supurando un montón, duele un montón y te ponen que el paciente es diabético. La causa, pseudomonas. ¿Ok? Esto súper preguntado y súper fácil de responder. Paciente diabético con otitis que no se cura y le duele y está que supura, pseudomonas. Ya, ahora, la pielonefritis y la colecistitis enfisematosas que ya les expliqué. La mucormicosis, ya. ¿Qué es la mucormicosis? Es una sinusitis que se te mete por la nariz, te destruye todos los huesos y se te va al cerebro. ¿Ya? Eso es una infección fúngica que se relaciona más que nada a los pacientes que tienen cetocidosis. ¿Ya? Abscesos hepáticos por Klebsiella, las infecciones de vías urinarias, como ya les dije, las BLE. Y las bacterias de inmunodeprimidos, que son las que Anita también les dijo cuando vieron lo de meningitis, que es la listeria. Bueno, también aquí entre la salmonella, el campylobacter. Y como es inmunodeprimido, cándida. Siempre va a estar ahí metido. Y tuberculosis. ¿Ya? Ahora, insuficiencia renal crónica. Aquí también se dañan todos los glóbulos blancos. Y aparte, los pacientes comienzan a tener sobrecarga de ferritina por algunos problemas hematológicos que espero que vean en hematonco en un futuro. ¿Ya? Que va a hacer que la ferritina aumente sus niveles. Y eso solo, la sobrecarga férrica va a aumentar el riesgo de infectarse porque hay un montón de bacterias que les encanta el hierro, entonces eso también es un factor de riesgo. Ok, aquí hay algunos casos específicos de qué es lo que pasa. Por ejemplo, los pacientes tienen hemodiálisis, entonces como tienen vías o tienen fístulas o tienen cosas así, se les van a meter bacterias a la sangre por las vías que tienen ya puestas para su tratamiento, entonces les va a dar bacteriemia. En el caso de que no les hagan hemodiálisis, sino que les hagan otro tipo de diálisis, que es la diálisis peritoneal, que básicamente te limpian la sangre por medio del peritoneo, les puede dar peritonitis primaria.
porque le estás metiendo directamente un dispositivo del peritoneo. Ya, ¿cuáles son las causas cuáles son las causas de infección? Estafilococos, enterococos y pseudomonas y cándida. Ahora, para infección de tracto urinario, son los bacilos gram negativos, es decir, enterobacterias, pseudomonas, todas esas cosas que ya les he mencionado en como cualquier persona, aparte enterococos y cándida. ¿Ya? En los pacientes que aparte de insuficiencia renal crónica tienen poliquistosis renal, hay mayor incidencia de diverticulitis y también hay riesgo de tuberculosis y legionela. Ok, bueno, aquí solo os voy a explicar un poquito la fisiopatología de las dos porque no es como que hay mucho que hacer. Entonces, los pacientes cirróticos tienen dañado el hígado y el hígado produce casi todas las proteínas del cuerpo. Entonces, si las proteínas del cuerpo no funcionan, las bacterias no pueden opsonizar, que no se pueden opsonizar las bacterias, no hay cascada del complemento, no hay inmunoglobulinas, entonces la respuesta inmunitaria está muy deficiente. Aparte, como la cirrosis se da por una excesión, un exceso de fibrosis en el hígado, y se reemplaza el tejido normal por fibras elásticas, se daña el espacio perisinusoidal, sinusoidal, que es donde están las células de Kupffer. Las células de Kupffer en realidad son macrófagos. Entonces, si los macrófagos del hígado, que reciben bastante volemia, no filtran la sangre, van a generar una bacteremia y aparte también se puede generar una translocación peritoneal. ¿Qué significa la translocación peritoneal? Las bacterias del intestino se pasan por las paredes hasta llegar al peritoneo y todo el espacio del peritoneo se va a llenar de bacterias y les va a dar una peritonitis. ¿Ya? Aparte, los pacientes, como son alcohólicos, en la mayoría de los casos están con encefalopatía, entonces tienen mayor riesgo de aspiración y de neumonía por aspiración. ¿Ya? Como ya les dije, esas son las infecciones más comunes, la peritonitis, la neumonía por aspiración, la bacteremia porque la célula de Kupffer no puede filtrar la sangre, y aparte las infecciones de tracto urinario, porque todo paciente tiene riesgo de infección de tracto urinario. Ya, y las bacterias ya son las más, las más comunes. Por ejemplo, si tienes bacteremia, la causa más común, aureus. Y de ahí todas las bacterias que estén en el tracto gastrointestinal son las que van a afectar en los cirróticos. Ok. Ahora, en los pacientes con autoinmunidad, ¿qué es importante saber? Que un paciente que tiene una dosis de más de 15 miligramos por día por más de 21 días va a tener mayor riesgo de inmunosupresión. Una dosis menos de eso no es tan relevante. ¿Ya? Y ahí, ¿qué va a dar? Va a dar de todo. Va a dar infección por hongos, por bacterias atípicas y también por infecciones virales, parásitos, ya como estrongiloides estercolaris, ya. Ok, las infecciones víricas que pueden dar específicamente son los herpes virus, el uno y el 2 que son el herpes virus simple, el 3 que es la varicela zoster, y el 5 que es el citomegalovirus, que ese es el que más sale en este capítulo. Ok, ¿qué pasa con los pacientes de lupus? Los pacientes de lupus tienen un grado de inmunodepresión por todo lo que están tomando. Entonces, tienen riesgo de infección relevante, pero son a las infecciones que normalmente le da a todo el mundo, que son infección de tracto urinario, neumonía e infección de partes blandas, que son las que más dan. ¿Ya? Pero un caso específico que sí estaba mencionado y creo que sí es importante decir, eh, ya, que sí es importante decir, es el hecho de la artritis séptica en el caso de artritis reumatoide. Ya, los pacientes con artritis reumatoide suelen tener artritis séptica por aureus. Ok, ya, miren. De asplenia, lo importante es saber que el vaso tiene una función bastante grande para eh, usar la ozonización hecha por el sistema complemento para fagocitar a los patógenos encapsulados que no pueden ser destruidos con el complemento. Entonces, si el vaso no funciona o el vaso no existe, en este caso asplenia funcional y anatómica, no va a haber esta capacidad de tragarse a las bacterias encapsuladas. Entonces, lo importante en los pacientes con asplenia es que tengamos cuidado con el riesgo por infección de bacterias encapsuladas, específicamente del neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenzae tipo B. ¿Ya? Estos tres patógenos son los más comunes y son las vacunas que tenemos que dar a nuestro paciente con esplenectomía. ¿Ya? Ahora, otra bacteria que les puse aquí que suelen preguntar bastantísimo es que en los pacientes que tienen enfermedad de células falciformes o drepanocitosis,
una bacteria que les da un montón es la salmonela, ¿ya? Esto también preguntan bastante en NBME. Ahora, las neoplasias. Ya, aquí están los factores de riesgo que los pueden ir a leer, pero básicamente es el estado de inmunidad del paciente y su edad. Y dos conceptos que sí son importantes, lo que es la neutropenia y lo que es la fiebre. La neutropenia es menos de 500, menos de 500 neutrófilos, o menos de 1000 si es que en 2 días van a caer a menos de 500, ¿ya? Y una neutropenia profunda es menos de 100, ¿ya? Una neutropenia va a ser de alto o bajo riesgo. Es de bajo riesgo cuando dura una semana. Y es de alto riesgo cuando dura 2 semanas o más. ¿Por qué? Porque ahí se pueden dar, los neutrófilos no funcionan. Entonces es como que no hay quien me defienda y me ataca cualquier cosa. Me dan una infección por catéter, me da traslocación intestinal, como ya les expliqué en la parte de cirrosis, y aparte me da afectación de las membranas mucosas orofaringes. Entonces me da mucositis. Ya, esas son las infecciones que dan con mayor frecuencia en los pacientes que tienen neutropenia de alto riesgo. Ahora, la fiebre, creo que este es el único texto que define qué fiebre. La fiebre es 38,3 en una sola toma en la boca o 38 grados centígrados durante una hora. ¿Ya? Esas son las definiciones de fiebre que están mejor descritas que existen. ¿Ya? Entonces, si mi paciente tiene neutropenia y aparte tiene alguna de estas dos definiciones de fiebre, ok, podemos pensar que tiene una infección fuerte y las causas pueden ser bacteremia por E. coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus plasma coagulase negativos, el aureus y la cándida, porque la cándida está metido todo inmunodeprimido. Ya, ok. Entonces, ya en la parte de trasplante de órgano sólido, que sí estaba bien larga y bien fuerte, eh, yo creo que lo importante es que sepan identificar cuáles son los factores de riesgo para la infección. Es decir, ok, mi paciente está, no sé, un caso clínico, que les habla de un paciente que fue trasplantado, pero aparte, yo qué sé, tiene gamaglobulinemia de Bruton, entonces, ok, ¿cuáles son de los factores de riesgo para infectarse? La inmunodepresión por enfermedad de base podría ser, ¿ya? Entonces, saber que existen 5 causas principales, que son la inmunodepresión por una enfermedad, la agresión quirúrgica y el tipo de trasplante, terapia inmunosupresora, ¿ya? Que el órgano ya esté infectado cuando se lo van a poner al receptor y la cronología del trasplante. ¿Ya? Y hay otros factores de riesgo que son los post-trasplantes, que son la necesidad de reintervenir, transfundirle bastante al paciente, rechazo agudo del injerto y el desarrollo de la enfermedad por citomegalovirus. ¿Ya? Ahora, el último tema que fue el que Anita le puso mucho énfasis fue el hecho de la situación cronológica de mi paciente. Y por cierto, ya leí eso, ya le voy a decir a Anita que le suba las diapositivas a los que no tengo. Eh, ya, en el primer mes, la inmunodepresión no va a ser tan alta porque los fármacos todavía no hacen su efecto bien. Entonces, las infecciones que suelen tener en el primer mes suelen ser relacionadas a la cirugía como tal o a la hospitalización como tal por las bacterias de siempre que causan esas infecciones. Ya. Lo importante aquí es el segundo y el sexto mes, donde hay una inmunodepresión súper fuerte. Entonces puede dar una infección, ya sea por hospitalización o una infección oportunista por algunas cosas como el citomegalovirus, hongos, la listeria, la nocardia y todas esas bacterias raras que nunca han leído en su vida, que son las que dan en ese periodo. Ya. Y en más de 6 meses, la inmunodepresión se estabiliza y se generan más que nada infecciones que relacionadas a la población general, con ciertas excepciones, obviamente, porque hay gente que tiene otras enfermedades que siempre les va a predisponer. Pero más de 6 meses es como cualquier otra persona, entre comillas. ¿Ya? Bueno, aquí está una tablita que pueden ir a leer, que son las cosas más importantes. Mi recomendación personal con respecto a este tema es entender el citomegalovirus, que creo que es la que más se repite, y aparte un poco sobre el Toxoplasma gondii, que también habla específicamente en los trasplantes cardíacos, que eso es bastante importante. Entonces, eso. Yo creo que lo importante en este tema de inmunodeprimidos es que entiendan la fisiopatología y que sepan identificar en qué periodo de inmunodepresión está mi paciente y cuál es el periodo más crítico, ¿ya? Eso es algo importante. Y los conceptos de neutropenia y fiebre, porque eso sí les va a servir de aquí para adelante. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo?
Bueno, sí, dime, Francisco. En el caso de los inmunodeprimidos, ¿el Ujú. tratamiento sería lo mismo que una persona normal o cambia algo del tratamiento con las infecciones en general? En general, las infecciones, van a ser tratadas parecido porque los antibióticos se tratan de una misma manera. Por ejemplo, si a mi paciente le da una infección nosocomial, el tratamiento va a ser en base a cuáles son las bacterias. Por ejemplo, si una bacteria es ble, lo trato con lo que se trata una ble, que es con carbapenémicos. Ya, pero si hay casos específicos que sí mencionaba el libro que no profundicé, por ejemplo, el caso de un paciente que tiene menos de 200 CD4, ya que ahí puedes tratar con trimetoprim sulfa y esas cosas. ¿Ya? Pero si a mi paciente le da una infección como cualquier otra, se trata con lo que se trata esa bacteria. ¿Ok? Bien. Gracias, Fausto. Ya, eso. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, ya les voy a corregir ese dato que tengo de la sífilis para que esté bien y ya les mando la grabación y les mando las diapos que les hice. Bueno, eso. Y, ajá, espero que les vaya súper bien, que se enfoquen bastante en los temas de UTI complicada y de infección de transmisión sexual, porque esos son los temas que creo que para su nivel son los que más sirven y son los que son mejor entendidos. Entonces, espero que no haya muchas preguntas de inmunodeprimido, pero yo creo que es más que nada lo básico, porque hay cosas que son súper específicas que no creo que ni yo deba saber. Entonces, ajá, eso. Y nada,